Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Osa Meji realiza adivinación para 16 reyes. Historia. Frifalere at Stakward do Yir, Adule, Alara y Saomo, Hanbolu, Relé Sakasaka, Abrele Sakasaka. El viento vagabundo omnipotente, que hace lo que quiere y logra lo que se propone. Ese era el apodo de Osa Meji. Él fue al palacio de Alara, un Oba muy poderoso que era famoso por destruir a fuertes Babalawo, sacerdotes de Ifa, a voluntad. Le dijo al Alara que la muerte ya había terminado los preparativos para enterrar a alguien en su casa, y que la persona destinada para ese destino era él mismo, el Alara, porque las Aje, brujas, lo habían juzgado y condenado a morir, y nada lo salvaría excepto un sacrificio, Evo, que consistiera en un chivo, una gallina, un conejo y un tallo de plátano. Alara se negó a tomar en serio al joven sacerdote de Ifa. Al ver que su advertencia fue ignorada, Osa Meji salió del palacio. También visitó al Ajeró, al Lobo de Wo, al Iyá de Ragún, al Wa Obokun de Yesá, al Ewi de Adó, al Oba de Adó, a Hualekeyi, y al resto de los 16 reyes del mundo conocido en ese tiempo. Uno tras otro, todos lo ignoraron. No sabían mucho sobre las brujas ni sobre su influencia en el mundo, y por lo tanto, no podían comprender el valor ni el peso del consejo de Osa Meji. Él sintió que estaba bajo una obligación divina de alertar a los Bas sobre sus muertes inminentes, y había cumplido con su deber. Entonces, regresó a casa. Al llegar, también fue a consultar a sus propios sacerdotes de Ifa para hacer adivinación, Adifa. Le dijeron que la muerte también estaba en su camino y que las brujas ya habían preparado una tumba para él en su casa. Le aconsejaron hacer un sacrificio con un chivo, una gallina, un conejo y un tallo de plátano tallado como ataúd. Él realizó el sacrificio de inmediato. Un mes después, se anunció la muerte repentina del Alara Sa. Uno por uno, los 16 reyes a quienes había advertido se reunieron con sus ancestros. Cuando los agentes de la noche, que habían estado consumiendo a los reyes, llegaron a la casa de Osa Meji, vieron que él había construido fortificaciones espirituales alrededor de su hogar y lo dejaron sano y salvo. Se alimentaron del banquete que él había preparado a través del sacrificio que realizó, pero como ya habían preparado una tumba en su casa, enterraron el cráneo del chivo y el ataúd hecho del tallo de plátano dentro de ella y se marcharon. Osa Meji vivió hasta una edad avanzada.